Las naves del dominio norte surcaban el espacio como enormes depredadores. Sus cascos brillaban con un brillo metálico bajo la luz de Alpha Centauri. El comandante Tao se encontraba en el puente de su nave insignia, la Conquista Eterna. Su alta figura proyectaba una sombra sobre la cubierta de mando. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla holográfica de pequeño puesto de avanzada humano. Tecnología primitiva, le dijo a su segundo al mando, Yu. Sus firmas energéticas apenas se registran en nuestros escáneres. Jinsu asintió respetuosamente. La colonia parece tener menos de 10.000 habitantes. Sus capacidades defensivas son mínimas. El norte había conquistado cientos de mundos durante miles de años. Su imperio abarcaba 6 brazos espirales del cúmulo de Andrómeda. Especies mucho más avanzadas que los humanos habían caído ante su poder. Estos humanos no serían diferentes. Envíen el mensaje estándar. Tai ordenó que se rindieran o serían redestruidos en la nave de defensa humana. Asterisco desinflado. Las alarmas de asterisco sonaron cuando la enorme flota alienígena apareció en el límite de su sistema. La nave era pequeña en comparación con la armada que se acercaba, con la potencia de fuego justa para controlar a algún pirata ocasional. O amenaza de asteroide ahora se enfrentaba a una fuerza de invasión. La capitana Hu corrió al puente con el corazón latiendo con fuerza. La tripulación la miró con ojos asustados. La mayoría nunca había visto extraterrestres antes, y mucho menos se enfrentaba a los hostiles. Informe de estado, ella exigió deslizándose en su silla de mando. 57 naves informaron. Oficial mío, su voz temblaba ligeramente. El más pequeño es el doble de nuestro tamaño. El más grande hizo una pausa revisando sus lecturas de... Nuevo es casi del tamaño de una luna pequeña. La boca de Hus se secó. El asterisco desafiante. Asterisco era la nave defensiva más avanzada de la Tierra, pero fue diseñada para tareas de patrullaje, no para la guerra. La colonia detrás de ellos albergaba familias, científicos e ingenieros, personas que habían venido a construir una nueva vida entre las estrellas para no morir. En una invasión alienígena están transmitiendo un mensaje, dijo el oficial de comunicaciones Yunji. Solo audio. Hu asintió. Páselo. Una voz profunda y retumbante llenó el puente. El software de traducción luchó por seguir el ritmo del idioma alienígena, pero el mensaje fue lo suficientemente claro. Especie insignificante, este es el comandante supremo Tejo del dominio del norte. Su mundo ahora nos pertenece. Entregue su colonia y sométase a nuestra autoridad o sea aniquilado. Tiene una rotación planetaria. Para decidir, el mensaje terminó abruptamente. El puente quedó en silencio excepto por el pitido constante de los escáneres. Solo están sentados allí, dijo Mio, esperando nuestra respuesta. Hu se levantó lentamente. Su tripulación la observó esperando orientación. Se había entrenado para escenarios de primer contacto, pero nada como esto. La Tierra necesitaba saber qué estaba pasando, pero una transmisión tardaría días en llegar a casa. Envía un mensaje a la Tierra. Ordenó prioridad 1. Diles todo. Tardará 4 días en llegar. Junji le recordó. Lo sé, dijo Yu. Pero si no sobrevivimos a esto, necesitan estar preparados. Se enderezó el uniforme y respiró hondo. Abra un canal con la nave de mando alienígena. Canal abierto. Junji confirmó después de un momento. Hu miró directamente a la pantalla de visualización, aunque sabía que los alienígenas no podían verla. Su voz era firme mientras hablaba. Este es el capitán Hu de la Tierra. No tenemos nada en contra de usted, pero no entregaremos nuestra colonia si busca relaciones pacíficas. Agradecemos la oportunidad si busca la conquista. Hizo una pausa, entrecerró los ojos y dijo, debería reconsiderar. En el norte, la nave insignia Tajo escuchó la respuesta del humano con creciente diversión. El traductor convirtió el idioma alienígena y la tripulación del puente. Intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Se niegan?, preguntó Jinsu, parpadeando sorprendido. Con solo una pequeña embarcación contra nuestra flota. Tao rió, un sonido como el de piedras de moler. Coraje o estupidez, poco importa. Lancemos un escuadrón de drones. Probemos sus defensas. 20 elegantes drones de ataque se separaron de las naves del norte y aceleraron hacia el asterisco. Un asterisco desafiante en la nave humana. La consola de Mincio se iluminó con advertencias. Capitán, han lanzado naves de ataque. 20 no, 24 pequeñas naves se dirigen directamente hacia nosotros. La mente de Yu corría a toda velocidad. Fue inútil luchar, fue un suicidio. Pero quizás enciendan el sistema de escudo experimental. Ordenó y prepárense para desplegar las minas cuánticas. Su oficial de armas, Guk, levantó la vista en estado de shock. Capitán,
Esos sistemas no han sido completamente probados. El escudo podría fallar y las minas podrían detonar prematuramente y si no hacemos nada, definitivamente moriremos. Y respondió, a veces tienes que apostar cuando las apuestas son tan altas. El Asteris Defiant zumbó cuando su generador de escudo experimental se puso en línea. A diferencia de los escudos de energía estándar, este usó principios de incertidumbre cuántica para crear una barrera defensiva que existía en múltiples estados simultáneamente. En teoría, podría absorber mucho más daño que los escudos convencionales a medida que los drones del norte se acercaban. Hu dio la orden de desplegar las minas. Pequeños objetos no más grandes que un puño humano se dispersaron en el espacio alrededor del Asteris Defiant. Asterisco en la nave insignia del norte. Taiyo observó con leve interés. Sus escáneres detectaron los pequeños objetos, pero los clasificaron como escombros o armas primitivas. Su nave está activando algún tipo de escudo. Hinsu informó una firma de energía inusual. Pero nada, nuestros drones no pueden penetrar. Los drones abrieron fuego. Corrientes de energía se lanzaron hacia el Asteris Defiant. El escudo cuántico parpadeó al absorber la primera locura brillando con una luz de otro mundo. El escudo se mantenía al 82%. Mio informó sonar sorprendido. El nuevo sistema está funcionando. Activa las minas. Hu ordenó. Pak presionó una secuencia en su consola por un momento. No pasó nada. Entonces el espacio mismo pareció girar alrededor de los pequeños objetos. Los drones del norte de repente se vieron arrastrados en múltiples direcciones a medida que se formaban pozos de gravedad localizados alrededor de cada mina. 3 drones colisionaron explotando en destellos silenciosos. 4 más giraron fuera de control. Sus sistemas de navegación estaban confundidos por las anomalías gravitacionales. Los drones restantes intentaron ajustar su enfoque, pero los campos de gravedad impredecibles hicieron que apuntar a la nave insignia del norte fuera casi imposible. Las alarmas sonaron cuando el escuadrón de drones informó fallas masivas. ¿Qué está pasando? Tahu exigió su diversión desvaneciéndose rápidamente. Tecnología desconocida. Shinsu respondió frenéticamente analizando los datos. Han creado algún tipo de campo de extorsión gravitacional. Nuestros drones no pueden compensar. Taiyo miró la pantalla de visualización mientras más de sus naves de ataque eran destruidas o deshabilitadas. Esto era imposible. Una especie primitiva no debería tener tal tecnología. Recuerda a los drones supervivientes. Ordenó preparar un análisis completo de sus capacidades defensivas mientras los drones restantes se retiraban. El capitán Yu sabía que solo se habían ganado tiempo. El escudo ya estaba fallando su naturaleza experimental, mostrando cómo fluctuaciones de energía ondulan a través de la nave. Prepárense para un salto de emergencia. Ella ordenó. Necesitamos advertir a la Tierra. El asterisco desafiante asterisco giró y aceleró lejos de la colonia. Su motor se esforzó momentos después, se desvaneció en un destello de luz. Saltando de regreso hacia la Tierra, Tahu vio escapar la nave humana con creciente ira y curiosidad. Por primera vez en siglos el dominio del norte se había encontrado con algo inesperado. Estos humanos eran claramente más ingeniosos de lo que parecían. Síguelos, preguntó Jinsu. No, decidió Tao después de un momento. Prepara la flota principal, aplastaremos su mundo natal y terminaremos esto rápidamente. No sabía que su decisión de retrasar le había dado a la humanidad lo único que más necesitaba: tiempo para prepararse. Desafiante asterisco regresó cojeando a la Tierra, sus motores dañados por la desesperada huida. La capitana Hu se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida en Ginebra. Su uniforme aún tenía marcas de quemaduras de los incendios eléctricos en su nave. La enorme cámara estaba llena de líderes de todas las naciones. Se hacen llamar el dominio del norte, Hu explicó, su voz resonando. Por el silencioso pasillo controlan cientos de mundos en el cúmulo de Andrómeda. Su tecnología está siglos por encima de la nuestra y nos ven como nada más que insectos que hay que aplastar. El general Sun, un hombre corpulento de cabello gris, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sobrevivió su nave al encuentro? Nuestro escudo cuántico experimental y la gravedad. Las minas hasta ahí nos dieron tiempo. Y respondió, pero no funcionarán otra vez. El norte se adaptará. La presidenta Hana, de la Alianza del Pacífico, se levantó de su asiento. Era conocida por su serenidad en tiempos de crisis. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que lleguen a la Tierra? 6 meses como máximo. Hu dijo, su flota principal se está reuniendo. Cuando lleguen, traerán suficiente potencia de fuego para reducir nuestro planeta a cenizas. La cámara estalló en voces de pánico. Algunos líderes pidieron la evacuación inmediata de la Tierra. Otros sugirieron la rendición. Algunos exigieron que enviaran todas las naves disponibles para atacar al norte de inmediato.
La presidenta Hannah levantó la mano para pedir silencio. Capitán Hu, en su opinión, ¿tenemos alguna posibilidad de supervivencia? Hu miró alrededor de la habitación a los rostros asustados. El norte ha conquistado 100 mundos, pero nunca antes se han enfrentado a los humanos. Tenemos algo que no entienden. ¿Y qué es eso?, preguntó el general Sunmo. Adaptabilidad. Hu dijo con firmeza. El norte, estrategia perfecta y apégate a ella. Lo intentamos. Fallamos, aprendemos y volvemos a intentarlo. Así es como sobrevivimos a las eras de hielo, las plagas y nuestras propias tendencias destructivas. Así es como sobreviviremos a esto. Durante 3 días, el Consejo debatió. El cuarto día llegaron a una decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Unificación total de los recursos científicos e industriales militares de la Tierra. Las fábricas que una vez construyeron automóviles ahora producen componentes para naves. Los laboratorios de investigación compartieron datos libremente a través de las antiguas fronteras nacionales. Los militares que se habían mirado con sospecha durante siglos ahora entrenaban juntos. El miedo a la extinción demostró ser más fuerte que las antiguas rivalidades. El doctor Hono, un físico brillante que había estado desarrollando la tecnología cuántica en secreto durante años, recibió recursos ilimitados. Trabajó día y noche con un equipo de científicos de todo el mundo para mejorar la tecnología del escudo que había salvado al Asterisk Defiant. El escudo necesita adaptarse más rápido, explicó a los oficiales militares. Las armas del norte cambiaron de frecuencia 3 veces durante el ataque. Nuestro escudo necesita predecir los cambios antes de que sucedan. En los astilleros orbitales, los ingenieros trabajaban las 24 horas. No podían igualar la tecnología del norte, pero podían usar el ingenio humano para crear ventajas inesperadas. La comandante Mi, una veterana ingeniera de naves espaciales, desarrolló una nueva clase de cazas tan pequeños que apenas se registraban en los escáneres estándar. El norte espera que construyamos naves más grandes para igualar las suyas, explicó. En su lugar, construimos miles de cazas más pequeños que puedan atravesar sus pantallas defensivas y apuntar a sistemas críticos en la nave de Comando Norte. El comandante supremo Tejo estudió los datos de la escaramuza con creciente inquietud. La nave humana había funcionado increíblemente bien. Su escudo se había adaptado a sus armas en tiempo real, algo que ninguna especie primitiva debería ser capaz de hacer. El director científico Doan, un Norad delgado con una piel inusualmente pálida, presentó sus hallazgos al Consejo de Guerra. Los humanos han estado haciendo carenado espacial durante menos de un siglo, pero desplegaron tecnología de campo cuántico y armas gravitacionales. ¿Cómo es esto posible? Tahu exigió que nuestros escáneres mostraran que eran primitivos. Creo que Doyan dijo cuidadosamente que desarrollaron estas tecnologías en respuesta a nuestro ataque. Los datos sugieren que sus algoritmos de escudo se reescribieron durante el combate. El general Q, el oficial táctico de la flota, se burló. No, las especies desarrollan tecnología tan rápido que ésta podría. Diane insistió. He analizado sus señales de comunicación en los últimos 100 años. Han progresado desde la simple radio hasta el entrelazamiento cuántico. Su tasa de avance tecnológico no tiene precedentes. Tahu paseó por la cubierta de mando. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia mientras consideraba esta información. No cambia nada. Los aplastaremos con una fuerza abrumadora. Recomiendo precaución. Diane dijo, quizás deberíamos estudiarlos más a fondo antes de que el dominio no muestre precaución. Tayo interrumpió. Mostremos poder. Preparemos la flota de extinción de regreso a la Tierra. El primer satélite de defensa nuevo fue lanzado a órbita. A diferencia de los satélites militares anteriores, este fue diseñado por el equipo del Dr. Juno. Contenía una versión modificada de las minas de gravedad aumentadas para afectar mucho más áreas más amplias del espacio si funcionan. Suno le explicó a la presidenta Hannah. Estos satélites crearán una red de distorsiones gravitacionales alrededor de la Tierra. Cualquier nave que intente acercarse se desviará de su curso. ¿Y si no funcionan?, preguntó la presidenta Hannah en voz baja. El rostro de Chuno era sombrío. Entonces intentaremos algo diferente. Eso es lo que hacen los humanos en búnkeres subterráneos. La población civil se entrenó para procedimientos de evacuación. Los niños aprendieron protocolos de emergencia junto con sus estudios regulares. Los agricultores plantaron cultivos adicionales para crear reservas de alimentos. Todos los aspectos de la sociedad humana cambiaron para prepararse para la guerra. Capitán Hu,
Ahora, el almirante Hu tomó el mando del primer buque de guerra de la Tierra, el Asterisk Determination. Asterisk se construyó en solo 4 meses con tecnología adaptada del Asterisk Defiant. Era la mejor esperanza de defensa de la humanidad. Nuestra ventaja es la adaptación, le dijo a su tripulación durante su primera sesión informativa. El norte perfeccionará un enfoque único y lo usará contra todos. Probaremos 100 enfoques y cambiaremos de táctica en cuanto empiecen a fallar. El entrenamiento fue brutal. Las tripulaciones practicaron escenarios de combate hasta que pudieron ejecutarlos. Medio dormidos, los ingenieros modificaron los sistemas entre simulacros, mejorando eficiencia por pequeños márgenes. Cada vez en una rara tarde tranquila, el almirante Hu estaba en la sala de observación del Asterisk Determination. Asterisk, mirando hacia abajo al planeta verde a su lado debajo de la Tierra, parecía tan frágil desde la órbita. El Dr. Chu no se unió a ella, sus ojos rojos por la falta de sueño. La red satelital está en línea, dijo, y las actualizaciones del escudo están completas. Hemos hecho más progreso tecnológico en 6 meses que en los 20 años anteriores. ¿Será suficiente? Hu preguntó suavemente. Chuno no respondió de inmediato. No lo sé, finalmente admitió, pero incluso si perdemos el norte recordará a la humanidad. No nos iremos en silencio. Mientras hablaban, sensores de largo alcance detectaron movimiento en el borde del sistema solar. La flota del norte había llegado temprano, una armada masiva de buques de guerra que se extendía hasta donde alcanzaban los telescopios. Las sirenas de alarma aullaron por la Tierra y sus instalaciones orbitales. Comenzó la evacuación civil a refugios subterráneos. El personal militar se apresuró a las estaciones de batalla. El almirante Hu observó al enemigo que se acercaba en la pantalla del puente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme mientras abría un canal a todas las fuerzas de la Tierra. Este es el almirante Hu. El momento para el que nos hemos preparado llegaron. Recuerden su entrenamiento. Recuerden que luchan no solo por ustedes mismos, sino por el futuro de nuestra especie. Hizo una pausa y añadió: la humanidad se ha enfrentado a la extinción antes, cada vez que hemos emergido más fuertes. Esta vez no será diferente. A medida que la flota del norte se acercaba, la humanidad se preparaba para la mayor batalla de su historia. Las naves de guerra del norte se movían por el sistema solar exterior como una nube oscura. Sus agujeros brillaban con extraños metales desconocidos para la ciencia humana. El comandante supremo Teo permanecía en su cubierta de mando observando con satisfacción la pantalla holográfica del sistema Saúl. Este mundo primitivo arderá, le dijo al general Q. Las defensas de sus colonias no eran nada. Su mundo natal caerá con la misma facilidad. El general Q asintió. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia. Los exploradores informan de defensas orbitales mínimas. Solo un puñado de naves de guerra y algunos satélites rudimentarios comienzan la formación de ataque. Tayo ordenó avanzar a toda velocidad. La flota del norte aceleró hacia la Tierra. Sus motores dejaban estelas de luz azul. 300 naves. Habían conquistado mundos mucho más avanzados que este. La victoria era segura. En el puente de la Tierra. Dreadnought, asterisco. Resiliencia, asterisco. El almirante Mino observó. Flota enemiga se acercaba con ojos firmes. Era más joven de lo que la mayoría esperaba para un almirante, pero en una crisis la Tierra necesitaba comandantes que pudieran pensar creativamente. Su nave, construida en solo 5 meses, era el buque de guerra más grande de la humanidad. A su alrededor flotaban 20 cruceros más pequeños y 50 naves de ataque rápido. Flota enemiga se acercaba a la órbita de Marte, informó su sensor oficial. Hu se está moviendo más rápido de lo que predijimos. Mino asintió. ¿Los satélites están en posición? Sí, almirante, todos los satélites están listos. Mino tocó su consola de comando. Una pantalla holográfica de la Tierra y sus defensas orbitales aparecieron ante él. Los satélites parecían simples estructuras metálicas ordinarias con armas mínimas, pero las apariencias engañaban. Están picando el anzuelo, dijo en voz baja. Creen que estamos indefensos. La flota del norte cruzó la órbita de Marte, avanzando con seguridad hacia la Tierra. Sus sensores detectaron los satélites defensivos, pero los clasificaron como amenazas insignificantes, plataformas de armas simples, apenas dignas de mención. ¿Deberíamos destruir los satélites? El general le preguntó a Tahu. No malgastes energía, respondió Tahu con desdén. Concéntrate en sus naves. Esos satélites no pueden hacernos daño. Cuando la flota del norte entró en la zona defensiva de los satélites, el almirante Mino dio una simple orden: activar la red de gravedad en el espacio. Los satélites, aparentemente primitivos, de repente pulsaron con energía. En lugar de disparar armas,
Crearon campos superpuestos de distorsión gravitacional. El espacio mismo pareció retorcerse y doblarse sobre la nave insignia del norte. Las alarmas sonaron cuando las naves fueron repentinamente arrastradas en direcciones inesperadas. Las naves de guerra diseñadas para moverse en formación perfecta fueron destrozadas. Algunas colisionaron. Sus agujeros se desmoronaron por el impacto. Otras giraron fuera de control. Los motores se encendieron mientras intentaban estabilizarse. ¿Qué está sucediendo? Taihao rugió aferrándose a su silla de mando mientras la nave insignia se estremecía. El director científico de armas gravitacionales, Do-Yan, gritó por encima de las alarmas. Han desplegado tecnología de manipulación de la gravedad en toda su línea defensiva. Un tercio de la flota del norte quedó inmediatamente paralizada. Las naves chocaron entre sí o fueron estiradas por fuerzas gravitacionales opuestas hasta que sus cascos se abrieron. La formación perfectamente ordenada se disolvió en el caos. El almirante Mino observó con calma cómo la flota enemiga se desintegraba. Ahora dijo, comienza la operación Nido de Avispas desde los muelles orbitales de la Tierra. Miles de pequeños cazas fueron lanzados. Cada uno era apenas más grande que un viejo coche terrestre, con espacio justo para un piloto y armas mínimas, pero eran rápidos, increíblemente rápidos y casi invisibles para los escáneres estándar. Los cazas se abalanzaron sobre la desorganizada flota del norte como insectos furiosos. No apuntaron a los cascos de las enormes naves enemigas, sino a sistemas vulnerables específicos, matrices de comunicación, nodos de sensores, respiraderos de refrigeración de motor, uniones de energía dentro de un pequeño caza. El piloto, Sububin, maniobró entre enormes naves de guerra Nor. Su nave era tan pequeña comparada con ellas que era como volar una abeja entre elefantes. Objetivo fijado, informó por el comunicador, alcanzando la matriz de comunicación de babor. Su caza disparó un único golpe de precisión. El rayo impactó en una pequeña unión en la enorme nave norte. Desde el exterior, el daño parecía menor, solo una pequeña explosión en el vasto salón. Pero dentro, los oficiales de la nave se encontraron repentinamente aislados del resto de la flota. Esta escena se repitió miles de veces en el campo de batalla. Cazas humanos se lanzaron entre naves enemigas, impactando sistemas críticos y desapareciendo antes de que el norte pudiera responder. En el asterisco, la resistencia del asterisco, el almirante Mino recibió actualizaciones continuas. El grupo de Caza 7 informa sobre el objetivo exitoso de la matriz de sensores del buque insignia enemigo. El oficial de comunicaciones anunció que el grupo de Cazas 3, Junji, ha desactivado los motores de 12 naves enemigas. ¿Los satélites?, preguntó Mino, siguen operativos. El campo de gravedad se mantiene en el buque insignia del norte. El comandante Tejo se esforzaba por comprender qué estaba sucediendo. Su hermosa flota estaba siendo destrozada, no por una fuerza abrumadora, sino por miles de pequeños ataques. «Apunten a esos cazas», ordenó furioso. «No podemos», respondió el general Q. El pánico era evidente en su voz. «Son demasiado pequeños para nuestros sistemas de objetivos y se mueven demasiado rápido». El director científico Do-Yan estudió sus lecturas con creciente alarma. Estos no son ataques aleatorios. Están desactivando sistemáticamente los sistemas críticos de comunicaciones de nuestra nave. El control de armas de propulsión está siendo atacado con precisión. Una explosión masiva sacudió un crucero del norte cercano. Había estado completamente operativo momentos antes. De repente, estalló en llamas. «¿Qué pasó?», exigió Tahu. «Desconocido», respondió Do-Yan. «Espere, estoy detectando cazas humanos dentro de nuestra nave. Los agujeros que, de alguna manera, están penetrando nuestras defensas externas y atacando desde dentro». Esta fue la segunda fase de la operación Nido de Avispas. Cazas especiales de infiltración equipados con tecnología de cambio de fase de corto alcance salieron brevemente del espacio normal para atravesar las alas enemigas y luego se rematerializaron en el interior para colocar dispositivos explosivos. La piloto Yuri guió su caza de fase hacia el núcleo de motor de un destructor norte. El cambio de fase solo pudo mantenerse durante 3 segundos, tiempo suficiente para atravesar el casco, pero no mucho más. Cambiando en 3, 2, 1, murmuró al presionar el interruptor de activación. El universo pareció difuminarse a su alrededor, mientras su caza abandonaba parcialmente el espacio normal. Atravesó el casco como si no lo hubiera notado y luego se rematerializó en un corredor de mantenimiento.
Trabajando rápidamente, colocó el paquete explosivo contra lo que su informe de inteligencia había identificado como una unión de energía crítica y se desactivó de nuevo antes de que el norte pudiera responder. 10 segundos después, el destructor perdió toda su potencia y comenzó a derivar sin control. El almirante Mino observó cómo se desarrollaba la batalla. El norte esperaba una guerra convencional. Grandes naves disparando contra grandes naves. En cambio, se enfrentaron a miles de cazas que usaban tácticas de ataque y fuga. Sistemas de objetivos en lugar de intentar destruir naves enteras. «Funciona», dijo Hisu con voz asombrada. «Su formación está completamente rota. Pasen a la fase 3. Mino ordenó a los cruceros terrestres, que mantenían su posición cerca del planeta, que avanzaran. A diferencia de los cazas, estas naves atacaron directamente a las naves del norte, pero solo las que ya estaban inutilizadas por los ataques de los cazas. El comandante Tejo observó con horror cómo su magnífica fuerza de invasión se desmoronaba. Un tercio de sus naves quedaron completamente inutilizadas. Otro tercio sufrió daños tan graves que apenas pudieron luchar. El resto luchaba por apuntar a los exasperantes cazas humanos que pululaban como insectos en su formación. «Debemos reagruparnos», dijo finalmente. Su orgullo dio paso a la necesidad táctica. «Ordenen a todas las naves funcionales que retrocedan a la órbita marciana. Necesitamos reevaluar la situación». Mientras las naves supervivientes del norte se retiraban, el almirante Mino se permitió una pequeña sonrisa. La Tierra había sobrevivido a la primera oleada, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. «Retirad a todos los cazas», ordenó. «Preparad a los equipos de reparación. El enemigo volverá y la próxima vez no nos subestimarán». En el campo de escombros que una vez fue un tercio de la fuerza de invasión del norte, la Tierra, las naves comenzaron operaciones de búsqueda y rescate no solo para pilotos humanos, sino también para sobrevivientes del norte. Esto también formaba parte de la estrategia del almirante Mino. Cada oficial del norte capturado era una fuente de inteligencia. Cada pieza recuperada de tecnología alienígena podría proporcionar una ventaja en las batallas venideras. Mientras los transportes de prisioneros regresaban a la Tierra con los cautivos del primer norte, la humanidad se preparaba para la siguiente fase de una guerra que apenas comenzaba. La nave furtiva Asterisk, Shadow Asterisk, flotaba silenciosamente cerca del puesto de avanzada norte. Su sala estaba pintada con material absorbente de luz, lo que la hacía casi invisible contra el fondo del espacio interior. El capitán Hyo revisó el equipo de su equipo por última vez. «Recuerden que les dijo a los 6 operativos, estamos aquí por los datos y los esquemas de motor de salto, sin enfrentamientos innecesarios con el enemigo». Asintieron con rostros serios tras sus cascos. Cada miembro del equipo había sido elegido por sus habilidades específicas. Tai era un experto en tecnología. Minhan, un especialista en combate. Banjin, un oficial médico. Junji, un descifrador de códigos. Ajisu, un piloto. Doyan, un experto en lingüística que había estudiado el idioma del norte desde los prisioneros capturados que se acercaban al punto de atraque. Ajisu informó desde asiento del piloto. «Sus sensores no nos han detectado. La sombra del asterisco». El asterisco adaptó cuidadosamente la velocidad a una sección giratoria del puesto de avanzada norte. Con una sincronización precisa, la nave extendió un tubo de acoplamiento conectado a una esclusa de aire de mantenimiento. «Tenemos 30 minutos antes de que la patrulla regrese por este sector». Yi les recordó: «Muévanse rápido, no hagan ruido». Se deslizaron hacia el puesto de avanzada como fantasmas. El norte, confiado en su superioridad, nunca había esperado que un enemigo se infiltrara a su territorio. Su seguridad estaba diseñada para repeler asaltos frontales, no infiltrados silenciosos dentro. El equipo se dividió en 2 grupos. Hyo condujo a Tai y Minjin hacia el núcleo de datos central mientras Banjin, Junji y Doi An se dirigían a la sección de ingeniería para localizar los esquemas de la unidad de salto. Los pasillos estaban tenuemente iluminados con un brillo azulado que el norte prefería el doble. El equipo de Hyo tuvo que esconderse mientras el personal del norte pasaba junto a sus 4 ojos enfocados hacia adelante, sin darse cuenta de los intrusos humanos presionados en alobes sombríos en la sección de ingeniería. Doyan tradujo las etiquetas técnicas de Nord para Junji mientras buscaba los archivos de la unidad de salto. Banjin montaba guardia. Un arma silenciada lista. La encontró. Junji susurró, conectando un dispositivo de extracción de datos a una terminal del norte. Su seguridad es compleja,
pero nunca esperaron que alguien llegara tan lejos en su territorio. El sistema no está diseñado para detectar brechas internas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Vanjin. Ojos que escaneaban constantemente la entrada. 4 minutos para copiar todo en el núcleo de datos. Hyo y su equipo enfrentaron un desafío más difícil. La cámara central estaba ocupada por 3 técnicos del norte. Necesitamos una distracción. Hyo susurró. Minjin asintió y desapareció. Un pasillo lateral. Momentos después, una explosión sacudió una parte distante de la estación. Las alarmas sonaron y los técnicos del norte se apresuraron a responder, dejando el núcleo de datos desatendido. Tenemos quizás 5 minutos, dijo Hyo al entrar a la habitación ahora vacía. Tae, trabajen rápido. Tae conectó sus dispositivos de extracción a la base de datos principal de NOR. La información inundó sus unidades de almacenamiento. Mapas estelares, despliegues de flota, códigos de comunicación, lo más importante, la ubicación de otras bases NOR. Son muy organizados. Tai murmuró mientras trabajaba. Todo está categorizado y archivado. No adaptan ni cambian sus sistemas a menudo. Esa es su debilidad. Gil respondió. Perfeccionan un sistema y se aferran a él, lo que los hace predecibles. Sus comunicadores emitieron la señal del otro equipo. Habían asegurado los datos de la unidad de salto y regresaban a la nave. Es hora de irse, dijo Hyo, desconectando sus dispositivos una vez completada la descarga mientras se preparaban para irse. Un oficial del norte apareció repentinamente en la puerta. Por un momento, tanto el humano como el alienígena se congelaron de la sorpresa. Entonces, el Nor buscó un panel de alarma. Minjin se movió más rápido de lo que parecía posible. Su arma aturdidora se disparó y el Nor se desplomó antes de que su mano de 4 dedos pudiera. Toca los controles. Arrástralo adentro, ordenó Hyo. Haz que parezca que se quedó dormido en su puesto. Colocaron al inconsciente Norat en una estación de trabajo y salieron sigilosamente. La distracción seguía llamando la atención, lo que les permitió regresar a la esclusa de aire sin ser detectados. Los 6 humanos regresaron sanos y salvos al asterisco, Sado asterisco a separarse del puesto de avanzada. Aizu guió la nave solo con propulsores, manteniendo sigilo hasta que estuvieron a salvo fuera del alcance de los sensores. Misión cumplida. Gil informó por su canal. Seguro a comando de la Tierra. Tenemos los datos y los esquemas de motor de salto. Sin bajas. Sin detección. Fue la tercera incursión exitosa en 2 meses. Cada misión trajo consigo información y tecnología invaluables que los científicos terrestres adaptaron rápidamente para uso humano en la Tierra. El almirante Mino revisó los informes de todos los equipos de incursión. La información presentó una imagen clara. El norte era poderoso pero inflexible. Sus tácticas no habían cambiado en siglos porque nunca necesitaron cambiar. En la sala de guerra principal bajo Ginebra, Mino presentó los hallazgos al Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Las pantallas holográficas mostraban los movimientos de la flota del norte y las ubicaciones de las bases. Se están reuniendo para otro ataque, explicó, pero esta vez no los esperaremos. Para venir a nosotros, el presidente Hana parecía escéptica. ¿Quieres atacar su territorio? Apenas sobrevivimos a su primer asalto porque no estábamos preparados. Mino respondió, ahora tenemos su tecnología, sus códigos, su información táctica y lo más importante, entendemos cómo piensan. Activó otra pantalla que muestra un sistema estelar cerca del borde del territorio del norte. Este es su astillero principal para este sector. Si atacamos aquí, podemos su habilidad para lanzar otro gran ataque contra la Tierra. El general Sunwoo frunció el ceño. Incluso con la inteligencia que hemos reunido, tal ataque sería arriesgado. Todo sobre nuestra situación es arriesgado, Mino replicó, pero el norte espera que nos encojamos de miedo para centrarnos únicamente en la defensa. No entienden la naturaleza humana. No solo sobrevivimos a las amenazas, las eliminamos después de horas de debate. El Consejo aprobó el plan en cuestión de días, el primer portaaviones de asalto al espacio profundo de la Tierra, el Asterisk. Ventura, el Asterisk, estaba listo para su misión. El almirante Mino tomó el mando personal de la nave, el buque de guerra más grande y avanzado que los humanos jamás habían construido en el mundo natal del norte. El Alto Consejo se reunió en su antigua cámara. Altas ventanas daban a la ciudad capital, sus torres se extendían hacia el cielo púrpura. El ejecutivo soberano Kanel, líder supremo del dominio, escuchó con creciente ira mientras los informes detallaban incursiones humanas en las instalaciones. Denor, ¿cómo es esto posible? Exigió que no fuera nada. Un solo planeta con tecnología primitiva. El director científico Doyan dio un paso al frente. Su piel pálida contrastaba con la coloración más oscura de los líderes militares.
Los juzgamos mal fundamentalmente, explicó. Estudié sus registros históricos de bases de datos capturadas. Evolucionaron en un mundo mortal. Un planeta con miles de depredadores ápice. Variaciones ambientales extremas y desastres naturales constantes. Toda su civilización se desarrolló no mediante una expansión pacífica, sino superando amenazas existenciales. El general Hiyou, quien había reemplazado al deshonrado Q después de la derrota de la Tierra, se burló. Una victoria no los convierte en una amenaza para el dominio. No es solo su victoria. Doyan insistió, es la rapidez con la que aprenden de nosotros. Ya han incorporado elementos de nuestra tecnología en sus naves. Se están adaptando más rápido que cualquier especie que hayamos conocido. ¿Qué sugiere?, preguntó Kon. Sus 4 ojos se entrecerraron. Deberíamos abrir la diplomacia. La diplomacia es debilidad. El general He lo interrumpió. Los aplastaremos con todas nuestras fuerzas. Los líderes del norte argumentaron, sin darse cuenta de la amenaza que se acercaba. Uno de sus astilleros más importantes, el almirante Mino, se encontraba en el puente del Asterisk Venture. Asterisk observaba. Las estrellas pasaban como un rayo mientras la nave se movía por el hiperespacio. Ya no luchamos solo por sobrevivir. Les dijo a sus oficiales, luchamos para mostrarle a la galaxia que la humanidad no será conquistada ni intimidada después de 1000 años de dominio indiscutible. Los North están a punto de aprender lo que significa enfrentarse a los humanos en batalla. La Asterisk Venture. Asterisk aceleró hacia su objetivo. Llevaba consigo la determinación de la humanidad, no solo de sobrevivir, sino de luchar directamente contra aquellos que habían amenazado su existencia. La enorme nave insignia Nora colgaba en la órbita de la Tierra como una nube oscura. Su salón mostraba las cicatrices de 2 años de guerra brutal. Alguna vez, la vista de tal nave habría llenado de miedo a los humanos. Ahora era solo otra nave. Era notable solo porque llevaba al comandante supremo Taiyo. En la superficie, Ginebra estaba bañada por el sol primaveral. El antiguo edificio de las Naciones Unidas había sido reconstruido después de ser dañado en un ataque del norte el año anterior. Dentro del salón principal, representantes de todas las naciones de la Tierra esperaban en tenso silencio. El almirante Mino estaba en el centro de la delegación humana. Su uniforme estaba decorado con medallas, pero su rostro mostraba la tensión de 2 años de lucha constante. A su lado estaba la presidenta Hana. Su expresión, cuidadosamente neutrales, están aquí, un susurro de AID. Las puertas principales se abrieron. El comandante supremo Tejo entró flanqueado por el director científico Dian y 2 guardias del norte. Taijo caminó rígido, su orgullo claramente herido. Su uniforme, una vez magnífico, era más simple ahora, despojado de algunas de sus decoraciones después de sus derrotas. La sala permaneció en silencio mientras la delegación del norte se acercaba a la mesa central, sin aplausos, ni vítores, ni burlas, solo los ojos. Vigilantes de una especie que había luchado contra el imperio más poderoso de la galaxia hasta detenerlo, dijo el comandante supremo presidente Hana. Su voz resonó por todo el salón. Bienvenidos a la Tierra. Taos 4 ojos parpadearon en secuencia, una señal de malestar entre los de su especie. Vengo como lo ordenó el Ejecutivo Soberano, dijo las palabras claramente. Difíciles para el presidente Hana, hizo un gesto hacia las sillas. Por favor, tomen asiento. Una vez que todos estuvieron sentados, Tao colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, proyectó un documento holográfico. La autorización del liderazgo del norte. Hemos venido a negociar términos, anunció Taiyo, incapaz de ocultar completamente la amargura en su voz. Almirante Mino, ahora el diplomático jefe de la Tierra ante civilizaciones extraterrestres, dio un paso al frente. No estamos interesados en la conquista, comandante. Nunca lo estuvimos. Simplemente nos negamos a ser conquistados. El director científico Doan habló por primera vez. Su especie logrado lo que ninguna otra pudo. Lucharon contra el dominio hasta detenerlo. El ejecutor soberano reconoce que continuar esta guerra es poco práctico, repitió Mino con una leve sonrisa. Una interesante elección de palabras para un conflicto que ha costado millones de vidas. La piel de Tao oscureció. El norte, equivalente a un arrebato de ira. Destruiste nuestros astilleros principales, deshabilitaste nuestra red de comunicación de largo alcance, pusiste nuestros mundos sujetos en nuestra contra. ¿Cómo lo llamarías? Lo llamaría la consecuencia natural de atacar a una especie que ha pasado toda la historia aprendiendo a superar amenazas. Mino respondió con calma. Las negociaciones duraron 7 días. El norte comenzó con demandas de desarme humano y restricciones a la expansión humana. Para el último día, esas demandas se habían evaporado ante la firme resolución humana. El 7º día, ambas delegaciones se reunieron para la ceremonia de firma.
El tratado se mostró en pantallas por todo el salón y se transmitió a miles de millones de humanos y al norte a través de 2 civilizaciones. La presidenta Hannah leyó los puntos clave en voz alta. El dominio del norte acepta reconocer a la Tierra y todas las colonias humanas como territorio soberano. La práctica de la subjugación forzada de las especies sensibles acabará. Todos los mundos actualmente bajo el control del dominio tendrán derecho a la autodeterminación. Taiyo parecía físicamente dolida mientras continuaba. Se establecerá un Consejo Galáctico donde todas las especies tengan representación igualitaria. La tecnología se compartirá con fines pacíficos. Las fuerzas militares se mantendrán solo para la defensa, no para la conquista. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Luego, Tao colocó su mano en el panel de autenticación en nombre del Ejecutivo Soberano y el dominio del norte. Acepto estos términos. Mino agregó la huella de su mano junto a Tao en nombre de la Tierra y todas las colonias humanas. Aceptamos esta paz. Mientras se levantaban para irse, Tao se giró hacia Mino. Deberías haber permanecido en tu sistema. Habrías estado a salvo allí. Mino negó con la cabeza. Eso no es lo que somos. Comandante, los humanos no se esconden de las amenazas que enfrentamos. En los meses que siguieron, la galaxia cambió drásticamente. Las especies que habían vivido bajo el dominio de Norad durante siglos se encontraron libres de repente. Muchos se unieron de inmediato a la cooperativa interestelar que la Tierra había establecido, no por miedo, ya que se habían unido al dominio, sino por la esperanza de un futuro mejor. Las naves humanas viajan a mundos que ningún humano había visto jamás, no como conquistadores, sino como socios y aliados. La tecnología adaptable de la Tierra resultó valiosa para muchas especies, mientras que los humanos aprendieron con entusiasmo del conocimiento antiguo de otros. No todo el norte aceptó la nueva realidad. Algunos comandantes militares se negaron a reconocer el tratado y continuaron luchando, pero sin el apoyo de su gobierno, estas rebeliones finalmente fueron contenidas. El Ejecutivo Soberano, mostrando una sabiduría inesperada, gradualmente alejó a la sociedad del norte de la conquista hacia la innovación y el comercio. Su antigua civilización comenzó una transformación lenta pero significativa. Pasaron 10 años, las cicatrices de la guerra se desvanecieron. La cooperativa interestelar creció para incluir más de 60 especies, con la Tierra sirviendo no como su gobernante, sino como una voz entre muchas. En el 10º aniversario de la firma del tratado se realizó una celebración en la estación diplomática orbital más grande de la Tierra. Representantes de toda la galaxia se reunieron para conmemorar una década de paz. El almirante Mino, ahora de cabello gay pero todavía de espalda recta, se encontró en él desde la plataforma de observación. Mirando las estrellas, la Tierra flotaba bajo un hermoso y azul almirante. Una voz llamó a Mino. Se giró para ver a Doyan acercándose. El científico del norte se había convertido en el representante de su pueblo ante la cooperativa tras la jubilación de Tao. Director, Mino lo saludó con una sonrisa genuina, o mejor dicho, ahora embajador. Doyan es suficiente entre viejos adversarios. El norte respondió. Llevaba 2 vasos de un líquido brillante, una bebida rara de un mundo al otro lado de la galaxia. Le ofreció uno a Mino. He estado estudiando la historia humana con más atención, dijo Dia mientras ambos contemplaban las estrellas. Es notable la frecuencia con la que su especie se ha enfrentado a la extinción. Eras glaciales, plagas, guerras, desastres ambientales. Sin embargo, cada vez no solo sobreviven, sino que emergen más fuertes. Está en nuestra naturaleza. Mino respondió, nos adaptamos, superamos. El norte dedicó 10.000 años a perfeccionar su civilización. Doan dijo, la hicimos tan eficiente, tan estructurada que se volvió rígida. Dejamos de adaptarnos porque no la necesitábamos hasta que conocimos a los humanos. Doyan levantó su copa por la humanidad, la especie que convirtió el ser superada en su mayor fortaleza. El almirante Mino sonrió y levantó su propia copa por los nuevos comienzos y por nunca cometer el error de subestimar a ninguna especie. Sin importar cuán inofensiva pudiera parecer desde la ventana, las estrellas parecían brillar un poco más en una galaxia cambiada para siempre por las especies que se negaron a rendirse, mientras la celebración continuaba a su alrededor. Mino pensó en lo cerca que había estado la humanidad de la extinción y cómo esa amenaza había unido a su especie como nada antes. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían ayudado a crear algo nuevo y mejor. ¿Qué crees que nos depara el futuro?
Doyan le preguntó a Mino, consideró la pregunta más desafíos, más amenazas, más oportunidades para adaptarse, y Crecer sonrió y más razones para trabajar juntos en lugar de unos contra otros en la distancia. Una nueva nave partía de la Tierra, la nave de exploración Discovery se dirigía a regiones del espacio que ninguna especie conocida había visitado. Jamás su tripulación incluía humanos, nor y miembros de otras dos especies, todos trabajando juntos, que Mino dijo señalando la nave. ¿Qué partía es el futuro? No conquista, sino descubrimiento, no subyugación, sino cooperación. Doyan, 4 ojos parpadearon en acuerdo. Tal vez esa era la lección que necesitábamos aprender todo el tiempo, mientras la noche caía sobre la mitad de la Tierra. Debajo de ellos, miles de millones de seres, en miles de mundos, continuaban sus vidas en paz, una paz nacida de la simple y obstinada negativa de la humanidad a rendirse al mayor imperio que la galaxia jamás había conocido.